Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hablar de este tema. Están acusando a más funcionarios y de acuerdo a los informes que tengo, vienen más acusaciones. Le decía yo aquí a mis distinguidos invitados, que ya los voy a invitar, los voy a presentar, que un funcionario público no gana grandes cantidades de dinero, que no puede aparecer de la noche a la mañana con una fortuna o comprarse una Prado que hoy vale $75,000. ¿De dónde? Hace poco le pregunté a un funcionario que vino, que tiene un alto cargo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no al gerente, a otra persona. ¿Cuánto gana? Ganó 65,000 en Pirana. Menos las deducciones, gana menos. Entonces un funcionario público primero tiene que presentar una declaración, que es lo que tiene. Yo tengo este lápiz y si mañana acepto un puesto en el gobierno lo voy a declarar, porque si no, tiene problemas. Pero un funcionario público no puede aparecer con grandes mansiones o que sea un empresario de los muy ricos, o que tenga un negocio o tenga ingresos que los pueda demostrar en el Tribunal Superior de Cuentas. Antes de asumir el cargo tiene que declarar: yo tengo esto, mire, con esto entro al gobierno. Por ejemplo, sí me da pesar que ahí veo en las calles prados y carros seguidores. Eso no es correcto. Los de Libre habían prometido que no iba a haber carros ni prados ni carros seguidores. Ahí andan un montón de empleados que cuando salgan de empleados, porque si sale Libre, van a salir. Y si no sale Libre, también puede salir. Porque Libre presenta a la abogada Rixi Moncada como candidata. Y los otros partidos tienen sus candidatos. Está Russell Tomé, que le va a hacer la lucha. Pero Rixi es la favorita. Si Rixi queda de presidenta y lo quiere quitar a usted, que me está viendo y es ministro o es director y anda un carro y un chofer, queda sin carro y sin chofer. Es la realidad. Tampoco estoy de acuerdo que los funcionarios, por ejemplo aquí yo vengo en mi carro, los empleados vienen, algunos vienen en el bus del canal, otros tienen su carro, su moto. Cada quien se mueve con sus recursos y irá a su trabajo. No veo por qué los funcionarios públicos anden en carros del Estado. Creo que en un país tan pobre eso no debería pasar, como también esos 1.450 millones de lempiras que van a dar para las elecciones internas en un país tan pobre. Ya lo he dicho, yo estoy en contra de eso, allá de los que lo aprueben. Saludo, hoy además funcionarios de la administración anterior están involucrados en supuestos actos de corrupción. Gracias por estar aquí. Está conmigo el abogado docente universitario, especialista en políticas públicas y derechos humanos, Alex Navas. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Raúl, colegas, por la invitación en este prestigioso programa y bueno, analizar las cosas que están pasando en este momento con respecto a la Fiscalía, el tema de la corrupción de alto impacto que se sigue dando en el país y ver cuáles son, digamos, las resultas de estos juicios que se van a iniciar ahora, esperando mejores derroteros para este país que tanto lo necesita. Gracias. Está el abogado Carlos Arévalo, abogado. Señor Raúl Valladares, un gusto saludarle a usted, al pueblo hondureño. Gracias por la invitación a este gustado foro. Saludo de igual manera al abogado Navas y al abogado Leonel Núñez. Un gusto. Gracias también al abogado Leonel Núñez. Un gusto que esté aquí, abogado. Muchas gracias, licenciado. Pues muy complacido de estar aquí en su programa y con distinguidos colegas que conocemos hace años, y en donde, pues bueno, es un día a día lo que estamos viendo y vamos a compartir nuestra opinión en virtud de los últimos acontecimientos que están pasando. Gracias, ya tengo aquí la primera reacción. Me dice don Ricardo: primero los ladrones son, y muchos de esos siguen en el Congreso, los orlandistas, y muchos de esos siguen en el Congreso, hay miles de cachurecos honestos. La renta presuntiva, dice, y él es miembro del Partido Nacional. Sobre esto que está pasando, abogado Navas, ¿qué nos dice sobre ayer? Se libró orden de captura contra 2 funcionarios de gobernación y se está buscando, es prófugo de la justicia, el exministro Leonel Ayala. Mire, Raúl, creo que el tema de la corrupción en Honduras viene a cumplir un punto de inflexión con el tema de la Maxi,
¿verdad? Los 14 casos de investigación que presentó la MAXI ante sede judicial, creo que cambiaron el paradigma de persecución penal en el país. Sumamente importante. Antes de eso no se conocían muchos temas de corrupción así de alto impacto y ahora sí podemos, la sociedad hondureña los puede conocer. Esto es la resulta, digamos, de procesos que haya hecho el Ministerio Público, que estaban empolvados ahí en cajas dentro de la sede fiscal y que ahora el nuevo fiscal general ha impulsado estos procesos. Ya se tenía una investigación, ya se tenía líneas contundentes contra estos funcionarios y mire, una cosa importante, el caso Pandora, por ejemplo, fue contra mujeres y niñas campesinas. Esto es contra una organización que el pueblo hondureño realmente quiere, que son los bomberos, ¿no? Que en los momentos de desastres naturales, en momentos de emergencia, en momentos de aflicción del pueblo hondureño, están ahí presentes en la primera línea de batalla y necesitan todo el equipo, lanchas, equipos de bomberiles, y se le compraron equipos que no son buenos para poder asistir a estas emergencias. Creo yo que esto es un grave daño a la gobernabilidad del país, al Estado de Derecho, y aplaudo lo que está haciendo el Ministerio Público, no solo en este caso, sino en los demás que van a empezar. Comencé a oír hoy que venían requerimientos fiscales contra exfuncionarios de la OAVI y otras instituciones que realmente demostraron que aquí en Honduras había una corrupción a cielo abierto, donde había que dejar hacer y dejar pasar, y que directamente se inyectaron fondos a cuentas particulares, y eso en este país tan pobre como usted lo mencionaba hace poco no puede estar pasando. Sí, abogado Leonel Núñez. Bueno, es parte de la función del Ministerio Público, es parte de la función investigativa que tiene que hacer. Lamentamos que no se le fortalezca a nuestra pequeña CICI, que se llama Tribunal Superior de Cuentas. Esa es la institución que debemos fortalecer, en virtud que dentro de la misma tribunal existe un departamento que se llama Probidad Administrativa, que es donde uno viene y presenta su juramentación al momento de estar en un cargo público. Desgraciadamente se ha debilitado esta institución a tal extremo que simplemente declaran a algunos funcionarios con cierta cantidad de salario mensual, algo que no debería pasar. Cuando era la Contraloría General, de la cual yo fui auditor hace muchos años, pues había que declarar desde la aseadora, el conserje, todo el mundo declaraba. Y eso venía a ayudar a que se pudiese evitar este tipo de acciones que hoy estamos viendo, que gracias a Dios, por la creación de la MASI, yo creo que eso sí es un mérito bastante grande, pero no hay que olvidarnos cómo nació la MASI, por qué nació la MASI y qué nos ha dejado como un buen legado a los hondureños con respecto al combate a la corrupción. No hay que desconocer que la lucha contra la corrupción también viene con reformas que se hicieron desde años atrás, con la creación de juzgados con jurisdicción nacional, juzgados especiales anticorrupción, en donde se hicieron muchas otras reformas a algunas instituciones, unas que alguna gente apoya, otras que hay gente que no apoya, la creación de un nuevo código penal, las reformas al Código Procesal Penal, de pronto firma de convenios que han venido a ayudar al combate contra la impunidad y la corrupción, que queremos de que ha sido positivo en algunos aspectos. Desgraciadamente no miramos un combate frontal en este gobierno de manera más fuerte, y eso es lo que nosotros los hondureños estamos lamentando. Lógico, estas acciones que están haciendo es parte de lo que debe de hacer un fiscal, un ministerio público. No le podemos aplaudir a un funcionario por cumplir su trabajo. Lo que sí lamentamos es que hay otros casos más en donde no se están llevando a cabo las verdaderas funciones. Mire, el Ministerio Público, el 80% son casos de índole común. Entonces, cuando una persona común y corriente va al ministerio y presenta una denuncia, aquí está el abogado Arévalo, que nosotros vamos ahí, y aquello duerme el sueño de los justos. Entonces, no puede ser, necesitamos que el ministerio mejore, no solamente en casos de alto impacto para que digan que está trabajando, sino que también cumple su trabajo de una manera objetiva con todo lo demás. Con todo lo demás. Y reitero, no se le puede aplaudir a un funcionario por cumplir, por lo cual juró y rindió promesa ante la patria. Sí, abogado Leonel. Carlos Arévalo. Perdón, Carlos Arévalo. Abogado, ¿qué piensa usted de esto inicialmente? Bueno, se está
tratando de iniciar el camino por un sendero correcto, que es la persecución de la clase corrupta de este país. Se está dando luces, estamos iniciando paso a paso. Recordemos de que la funcionalidad del Ministerio Público depende en sí de lo que es el fiscal general de la República. Si no, miremos lo que sucedió en 10 años, que inmisericordiamente se saqueó el erario público, estuvieron archivados, no se abrieron diligencias investigativas hacia ningún corrupto. Luego, pues, tratando de engañar al pueblo, y como decimos los hondureños, le salió guaya, se creó lo que fue la MASI, y la MASI pues definitivamente ayudó muchísimo a poder por lo menos que saliera a la palestra pública el nombre de muchos malos hondureños que se acuerpan, se arropan bajo las ideologías políticas para saquear y volverse nuevos ricos, nuevos millonarios a costillas de la miseria de un pueblo hondureño que clama mayor inversión social, mayor inversión en trabajo. Pero lo que está haciendo Joel Zelaya, como dijo Leonel Núñez, no es de aplaudirlo, es su trabajo. Ante el boicot, ante ese muro de Troya que se encuentra actualmente en ese Congreso Nacional, que es el que protege la corrupción y la impunidad, y que está boicoteando la aprobación de algunas y revisiones de algunas leyes que exige la ONU para la instalación de lo que es la CICI en Honduras, no nos queda más a los hondureños como sociedad que hacer presión social, obviamente sin vandalismo, sin violencia, pero exigir, porque como dice la Constitución de la República, el poder es del soberano, el soberano somos todos los habitantes de Honduras. Exigirle al Ministerio Público que haga su trabajo, exigirle al Tribunal Superior de Cuentas que haga su trabajo, exigirle de igual manera a la Corte Suprema de Justicia que haga su trabajo, pero vámonos más allá. En este momento se está hablando de la creación de un nuevo Código Penal. Si no tienen el consenso y la voluntad política para reformar y ordenar algunas cosas que ha pedido la ONU, no me vengan a decir que van a haber voluntad política para hacer un nuevo Código Penal. ¿Cuántos años va a llevar eso? Sencillo, que revisen del artículo 500 penal en adelante, que son donde están los delitos de los funcionarios públicos. Eso es lo que tienen que hacer, endurecer las penas a los corruptos de este país. Honduras, para salir de la asfixiante inoperancia que hay por algunos funcionarios públicos, para salir de ese lodo, de ese charco en que nos tienen sumergidos internacionalmente, como es la óptica de uno de los países por excelencia más corruptos del orbe mundial, sencillamente que le apliquen la ley como se le debe de aplicar a todos aquellos corruptos. Y que no vengan a decir los que están siendo mencionados, que fueron investigados por la fenecida Maxi, o las investigaciones que ha hecho UFECID y UFERCO, que son mencionados, que es persecución política. Ahora yo les aclaro, es lógico que la función pública, quien la desarrolla es un político, no es una persona común y corriente. Un político es el que llega a ser alto funcionario público, a desempeñarse en altos cargos o medios cargos que toman decisiones, sobre todo con el presupuesto que es asignado a la responsabilidad que tiene. No se va a perseguir una persona común y corriente, se persiguen políticos, y así es, porque es un político el que se roba el erario público, no es un hondureño común y corriente como los miles y millones que nos están escuchando y observando en este momento. ¿Quiénes sacaron a la MASI de Honduras? ¿Quiénes se preocuparon que, yo recuerdo una vez, uno es periodista, me informaron que iban a acusar entre 62 y 70 diputados, la MASI. Sí. Después hicieron todo lo posible y eso se paró. No sé cómo lo hicieron, pero lo pararon. ¿Quiénes sacaron la MASI de Honduras? Mire, Raúl y colegas, quienes sacaron a la MASI de Honduras fueron los tres poderes del Estado. Los tres titulares del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial hablaron directamente
diciendo de que había un tema de soberanía con respecto a, al Tratado de la Misión y le interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, usted recuerda, los encausados en el caso Pandora 1. Cuando los que damos clases sobre temas de soberanía, ya sabemos que se habla de soberanías elásticas ahora, ¿no? Donde los tratados internacionales permean el poder del Estado con respecto a el tema cultural, social, militar, ¿no? La DEA aquí hace acciones narcotráfico en conjunto con las acciones, los cuerpos de seguridad hondureños. Por lo tanto, creo yo que ese argumento era un poco burdo y en el Congreso Nacional, que fueron los que votaron en contra de la misión porque el tratado tenía que ir de nuevo al Congreso Nacional, hubo una votación de toda la bancada del Partido Nacional, parte de la bancada del Partido Liberal y otros como la Democracia Cristiana que participaron ahí y el convenio de la Maxi no se dio. Y eso fue que nos sacaron abruptamente de la misión y solo era de un intercambio de notas entre el presidente Hernández y el secretario general Almagro, ¿no? Luego Honduras vota a favor de Almagro en la reelección de la Secretaría de la OEA y se hace los países, famosos países... Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. La MASI, una misión sesgada de la izquierda con funcionarios de tercera categoría que se llevaron millones de dólares de Honduras y no dejaron nada, me dice un empresario. ¿Es cierto eso? Bueno, creo que el empresario, o tal vez el empresario, no sé qué información tenga, pero Juan Jiménez Mayor fue el primer ministro de Perú, ¿no? Creo yo que embajador del Perú ante la OEA, creo que es un hombre que ha tenido un alto nivel en su país y en lo que realizó en Honduras. Yo considero que esos son ataques, ¿no? Ataques, y lo que descubrió la Maxi fue la punta del iceberg. Y de ahí han venido todos los procesos, el CNA, lo que decía el abogado Leonel, yo coincido con él, los tribunales, pero los tribunales anticorrupción fueron creados por la Maxi. La UFESIC fue creado por la Maxi, ¿no? Y yo estuve en esos procesos que ayudaron en esa situación. Cuando yo hablo, Raúl y colegas, de aplaudir o felicitar al fiscal general, una vez estábamos en un foro con el exfiscal o el primer fiscal de la Nación, Edmundo Orellana, y yo le hablaba de la idoneidad, la meritocracia para un fiscal general. Y él me decía, todo eso es muy bueno, pero lo que necesitamos realmente en la fiscalía es un fiscal valiente, un fiscal que frente las redes de corrupción, las redes de criminalidad organizada que están enquistadas en el Estado y en los sectores privados de este país. Por lo tanto, creo yo que después de ese ostracismo, como mencionaba el abogado Arévalo, el ostracismo que estuvo en el Ministerio Público, donde no se llegaban a esos casos, creo yo que es de que el país celebre de que hay un fiscal que impulsa estos procesos. Yo lo mencionaba públicamente que decía, falta mucho proceso, como lo decía el abogado Leonel, falta que lleguemos a esos casos de bagatela, de los juicios de los homicidios. Y el Código Penal no solo hay que cambiarle los delitos de la administración pública, hay que cambiar los delitos que tienen que ver con femicidios, hay que cambiar los delitos que tienen que ver con la protesta pública, con la libertad de expresión, los delitos ambientales, ¿no? Todo esa naturaleza ilícita, ilegal que tuvo el Código Penal cuando fue aprobado, creo yo que debe de cambiar. Podría ser una reforma, podría ser otro tipo de mecanismo, no un nuevo Código Penal, pero debemos de tener una nueva norma que nos dé claros reglamentos de cómo vamos a afrontar directamente el combate a la corrupción y el crimen organizado. ¿Por qué la oposición, en especial los nacionalistas, consideran que los supuestos casos de corrupción que saca a la luz el Ministerio Público forman parte de una persecución política? Mire, voy a contestar su pregunta, que es sumamente interesante, pero también quiero decir que las medias verdades son medias mentiras. ¿Por qué digo esto? La MASI era un convenio temporal, no era definitivo. Entonces, desgraciadamente, el Congreso en aquel momento no ratificó que el convenio continuara, pero no fue que se sacó, se terminó el periodo de la MASI y no se ratificó que continuara su periodo. Esa es la verdad. O sea, los políticos en ese momento decidieron de que no podía continuar la MASI. Que si el gobierno anterior atacó problemas de corrupción, sí los atacó. Ahí está lo del Seguro Social, ahí está lo de la Secretaría de Salud, ahí hay muchas otras cosas que se atacaron. Miren, yo fui el único abogado que presentó un escrito en contra de la elección del abogado Oscar Fernando Chinchilla. Ahí está. Sin embargo, fue un fiscal que tomó decisiones en el sentido de apoyar la MASI para hacer requerimientos fiscales
a muchos funcionarios que hoy pues están privados de libertad. O sea, hay que hablar hay que decir lo bueno y lo malo, no solamente irse por un extremo. Si hicieron cosas positivas en el gobierno anterior, se hicieron, claro que se hicieron, no se pueden negar. Si no, Joel Zelaya no sería fiscal ahorita, porque hay que ver que se mantuvo una institución, también para unos bien, para otros mal, pero se mantuvo. Ahora, que existe una persecución política, mire, licenciado, yo soy abogado. Si hay pruebas de actos de corrupción, ahí están las pruebas que van a hablar. Eso no puede ser una persecución política. El que es pícaro y tiene que pagar si ha tomado dinero. Así como hay muchos funcionarios de este gobierno que están tomando cantidades enormes de dinero en actos de corrupción y que en su momento van a tener que responder bajo esas situaciones que están haciendo. Usted lo dijo, ellos andan con carros blindados y seguridad. Que se les ha subido demasiado el ego, que ya hasta cambiaron números telefónicos muchos. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando dentro de 17 meses este gobierno ya no esté en el poder? Llegue otro partido, Partido Liberal, o vuelve el Partido Nacional. No se sabe, la política es cambiable. Hay algunas banderas ahí que dicen que no quieren que hayan elecciones. Honduras es un país, nosotros somos especiales en Honduras. Aquí, mire, aquí ni el cólera entró en aquel momento y se compraron como más de 100,000 camas para eso. Y ahí se quedaron. En Nicaragua barrió el cólera, en El Salvador, y en Honduras no entró. O sea, somos un país especial. Aquí los hondureños somos gente demócrata. Todos somos demócratas. Nos gusta ir a votar, nos gustan las elecciones, nos encanta la política. Entonces, en ese sentido no creo, licenciado, que existe una persecución política, porque si el ministerio tiene las pruebas que efectivamente existen actos de corrupción en funcionarios anteriores y que hay funcionarios ahorita que han cometido acciones y que no la están investigando, pero en su momento los van a investigar. O sea, hay que saber que la investigación no es de un día para otro, requiere cierto grado de tiempo. Y lo otro que sí esperamos como hondureños es que se den aquellas reformas que combatan la corrupción. Y una de las reformas que debe hacer es fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas, que es nuestra SISI, por mientras los políticos se ponen de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando existía la Contraloría, existía la auditoría preventiva y la posauditoría. Cuando existía la preventiva, habían menos actos de corrupción porque todo pasaba por el auditor. El auditor era nombrado por la Contraloría, hoy no. El auditor es nombrado por el director, por el gerente, por el ministro. Y no existe la prevención. O sea que la auditoría en Honduras es después de los hechos y antes había una prevención, algo que no está haciendo. Creo que deberíamos revisar este tipo de normativas también para que sean reformas. Mire, la corrupción en Honduras empezó desde el momento que se empezaron a reformar muchas instituciones de combate a la corrupción, desde hace 15, 20 años atrás. Desde ahí empezó, desde que deshicieron en la Contraloría, desde que deshicieron muchas otras instituciones en combate a la corrupción y se empezaron a inventar algunas por sugerencias de la OEA, de la ONU. Mire, es el código de ética del funcionario público. Óigame, es obligatorio recibir ese curso. Imagínense, ¿sabe por qué? Porque para que le dieran dinerito al país, había que crear este código y obligar a los funcionarios a que recibieran este curso. Por esa razón está ahí. Por un simple requisito para recibir dinero del extranjero en supuesto combate a la corrupción. Entonces, lamentablemente, reitero, los hondureños, la única manera que podamos salir del combate a la corrupción es que nosotros mismos también denunciemos y que no nos prestemos a la corrupción, porque también ese es un problema. Cuando nosotros cedemos en una situación y nos prestamos a que esta persona consiga dinero de manera ilícita. Cuando vamos a una institución y solicitamos una constancia y que se nos atrasa y venimos y mira, te vamos a para el fresco, desde ahí empieza la corrupción. Y eso hay que combatirlo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas instituciones ahorita, don Raúl, y hago la llamado al Poder Ejecutivo, trámites administrativos que se tardaban 1 o 2 días o se tardan 6 meses. ¿Qué significa eso? Significa que mucha gente está buscando la forma en cómo pedir favores económicos para sacarle un documento a una institución del Estado. Eso no es correcto. ¿Instituciones? No, Gobernación, migración. Mire, para una residencia,
se tarda meses. Se puede morir el cliente, don Raúl, y uno no cobrar. Y parece mentira. Igual la mora judicial que existe en la corte. A mí hace poco me notificaron a una audiencia de conciliación en agosto del 2025, una demanda Laboral. del 2018. Laboral. Laboral. Sí, laboral. Sí. Entonces estamos, y civil también están atrasados, hay una mora increíble. Esto crea corrupción. Esto crea corrupción. Entonces hay que ver también el génesis de la situación. Y como es cierto, dice el abogado Arévalo, los políticos, hay muchos políticos que desgraciadamente no son políticos, son delincuentes, son corruptos, porque el concepto del político es una persona que le sirve a la sociedad. Ese es el concepto del político. Pero necesitamos que mucha gente política de verdad, de servicio, dé ese paso adelante para que nos pueda ayudar a los hondureños. Hay motivo al licenciado Raúl, que es una persona que de pronto debería estar en una función pública. Ya lo lanzó, mire. No, gracias. Ya lo No lanzó. quiere problemas. Ya lo lanzó. No, ya tuve. ¿Y sabe qué pasa? Que la gente en Honduras se prestan a las picardías, los Eso. funcionarios también. Eso. Yo me acuerdo de esa Contraloría. Pero en la Fiscalía, en el Tribunal Superior de Cuentas anterior, la secretaria, para acusar a exfuncionarios, elaboró expedientes falsos. Presa debería estar. Y la están investigando. La gente debe asentarse. Abogada. Sí, abogado. Bien sabe lo que estoy hablando. Alguien que se presta, si yo me presto a levantarle un expediente Falso. falso al abogado Navas, acusándolo de corrupción, es un gran delito. Claro, sí, claro, sí. que sí. Claro. Esa persona debería estar presa Falsa acusación. por levantar falsos. Falsa Debería acusación. estar presa. Utilizan como chantaje muchas veces eso. Claro. No, y la política así es. Bueno, Hacen la de eso Honduras. los Bueno, en la de Honduras, No, desgraciadamente. No, en muchas Bueno, partes en del el mundo. En algunos países, en una gran mayoría de países del mundo. Dice don Pedro Elvir Gómez, pero hubieras llevado a alguien de la oposición. Aquí yo no veo a ninguno de ellos tres de libre. Aquí los tres somos abogados, los que estamos Aquí estamos como abogados, no como activistas El políticos. seguro social no fue la MASI. Ahora todo fue la MASI y ellos hicieron todo. Lo que dicen es que en Honduras no hay ningún fiscal capaz, todos son ineptos. Es una vergüenza tener que traer extranjeros. El mensaje que se manda es que somos incapaces. Entonces hay que traer un presidente y diputados del extranjero. Tenemos que exigirnos hacer las cosas bien los hondureños. Duro mensaje ese. Y tiene, bueno, lamentablemente, aquí está el abogado Navas. Bueno, le voy a decir abogado algo. En esa parte yo estoy de acuerdo. Sí, no Por hemos sido ejemplo, de que autogestionables. aquí tenemos Sí. abogados capaces, Sí. que tenemos Claro que arquitectos capaces, Sí. ingenieros capaces, periodistas capaces, futbolistas capaces. Yo sí no estoy de acuerdo de que estemos trayendo extranjeros. Es Porque vergonzoso. aquí hay gente capaz. Exactamente. Es Tenemos médicos vergonzoso. capaces, no hay que traer cubanos, hombre. Eso nos demuestra que estamos rencos y necesitamos muletas, una muleta extranjera. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ser autogestionables en la fiscalización del dinero público. No hemos sido autogestionables, hemos sido incapaces de una correcta aplicación de una acción penal. No hemos sido incapaces de un correcto juzgamiento de manera universal. Entonces, solo es de que corrijamos esas deficiencias, todas esas limitaciones. ¿Por qué son todas estas limitaciones? Y volvemos, aquí en Honduras todo es política. El abogado Navas lo sabe, el abogado Núñez lo sabe, el licenciado lo sabe, Raúl Valladares. Todo es política en este país, todo está politizado. Está politizada la justicia, está politizada la investigación, la acusación pública, todo. Cuando verdaderamente empecemos a dar luces de democracia en los partidos políticos, porque una cosa es la democracia pública, la democracia de país, y otra es la democracia dentro de los partidos políticos, esos partidos, que una gran mayoría están secuestrados por lados oscuros de la política, que lo único que les interesa es crear megalómanos, crear mitómanos. Esa es ahora la ruta de una gran mayoría de partidos políticos. Y se agrupan enormes porcentajes de sociópatas.
realmente la política hondureña está, no todos los políticos ni todos los partidos políticos tienen sociópatas, pero sí un gran porcentaje de sociópatas. Sociópata es aquella persona que está actuando mal, está haciendo algo mal y lo niega. Y hay plena prueba. Recordemos que en Honduras estamos luchando porque el derecho sea objetivo. Aquí hay colegas que saben que aquí muchas veces condenan personas por cosas subjetivas, no por cosas objetivas. Entonces, todo este desgaste de incapacidad de autogestión como país nos hace que organismos cooperantes, organismos externos, nos llamen la atención y nos miren como un inválido y nos ofrezcan esas muletas, esas ayudas. Eso, yo les digo, para mí es vergonzoso que no somos autogestionables. Debemos de llamarnos a la reflexión todos los hondureños, en principal toda la sociedad hondureña, porque nos hemos vuelto una sociedad cómplice. Eso es lo que somos, cómplices. Sabemos que el funcionario público, aquí en Honduras todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién. Y la principal carta, lo que más adora una gran mayoría de la sociedad, es el currículum manchado, podrido de una gran mayoría de políticos en este país. Y eso lo saben mis colegas, lo sabe el licenciado Raúl Valladares como periodista que es. Pero para decir entre más, tiene que haber un requerimiento fiscal. Leonel, entre más, Leonel, tiene que haber una más acusación. Corrupto, Leonel, es el político, más lo sigue, más lo defiende y más lo adora el pueblo hondureño. Pero, como vuelvo y reitero, Leonel, hay plenas pruebas en una gran mayoría de funcionarios públicos. Y es más, aquí el abogado Navas, lo sabe. Investigaciones que dejó la fenecida Masic, dijo, y eso es escalofriante, y que me corrija él, el 70% de la clase política corrupta en este país se iba a reelegir. ¿Es así o no es así? ¿Dónde están los reglamentos fiscales? ¿Dónde están las acusaciones contra esas? Porque mire, es que la dignidad no la podemos dañar. Estuvo sordo, la prueba. Leonel, estuvo sordo, mudo y ciego más de 10 años a fiscalía, Leonel. Oca Fernando Sinchín. Así es. Y solamente perseguían campesinos, comuneros, personas que cometían violencias domésticas, violencia intrafamiliar, y los corruptos sirviéndose enormes banquetes en grandes sendas de mitomanía. Entonces, no puede ser. Ya es tiempo que reflexionemos. Y usted, como hondureño, deje ya de ser cómplice. Si usted sabe, quién es corrupto, no lo apoye. Pero un requerimiento fiscal tiene que ir con la prueba. El problema que tenemos ahorita es que como no existe investigación, entonces se presentan requerimientos fiscales y un gran porcentaje tienen absolutoria. Y nadie puede ser acusado 2 veces por los mismos hechos. Entonces, ¿qué pasa? Desgraciadamente también, y espero que ese incremento que está pidiendo el fiscal en el presupuesto sea para fortalecer la investigación, porque no podemos, y usted y yo sabemos, pero igual que el abogado, sabemos que ir a un proceso penal en donde una persona está siendo acusada sin pruebas o sin una contundente prueba, es cuánto invirtió el Estado en ese proceso. Entonces miramos también que la Fiscalía debe ser objetiva, porque hay muchos casos que se presentan que hay absolutorias al final y la gente no se da cuenta, la gente solo se da cuenta cuando le chachan, pero no se da cuenta después cuando sale en libertad. Y la dignidad de la persona quedó manchada, quedó dañada, simplemente porque en el Ministerio Público, desgraciadamente los fiscales anteriores, y espero que este fiscal no haga eso, están buscando estadística. ¿Cuántos requerimientos fiscales prestaron al año? ¿Cuántas estrellitas le ponen al fiscal en la cabecita, como está en el kinder, porque consiguió tantas absolutorias? Todos sabemos que si a un fiscal en un tribunal de sentencia da una absolutoria, tiene que estar todo un día haciendo un informe por qué razón dieron la absolutoria. Sabemos perfectamente bien que los fiscales, a uno le dice, abogado, yo no puedo renunciar a la acusación porque mi jefe me prohíbe, yo tengo que terminar, aunque sea inocente la persona. Usted y yo lo sabemos. Leonel, pero esas son cosas ese sistema de investigación de grandes robos como
lo que es el seguro social, los chatarras móviles. Lo único que se hizo, Leonel, fue buscar chivos expiatorios. Por eso hay que fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas, porque esa es la institución encargada de eso. Eso es Raúl, vergonzoso. Y colega, mire, por eso le tiemblan a la ley de colaboración eficaz. Ahí está. Tiene que aprobarla. Le No hay tiemblan, miedo. y le voy a decir una cosa, le tiemblan, ¿sabe por qué? Porque en el caso de hospitales móviles, por ejemplo, se movieron 48 millones de dólares en 48 horas. ¿Usted cree que el abogado Bográn, que en algunas clases fuimos compañeros en la universidad, movió esa cantidad de dinero él? No. O sea, tuvo que saber el máximo jefe del Estado de Honduras en ese momento, que era el presidente Hernández, para aprobar esa Abogado, pero es lo que pasa ahorita. Entonces, tenemos que Las aprobar contrataciones ese tipo de leyes. Mire, hace unos años, y yo creo que Raúl y los colegas lo recuerdan, hubo un fiscal general que se presentó en el Congreso Nacional, yo fui al Congreso Nacional en ese momento, y dijo, el 90% de los casos en Honduras no se pueden investigar, y el 10% sí. O sea, ¿y qué hace con los demás? Pues no podemos hacer nada. O sea, a ese nivel llegó el Ministerio Público. Pero Y por eso creo yo que es importante que el Congreso Nacional ya nombró un fiscal que cumplió con los requisitos y que está impulsando los procesos. Más de Hay 1.200 carros nuevos ha comprado este gobierno en 2 años. hay procesos. Siempre Mire, hemos tenido pero gobiernos ricos, país pobre. pero también la misma, compras directas. Abogado, pero también la misma presidenta de Honduras, la presidenta Xiomara Castro, Y dijo, no sale a hablar, solamente para buscar a él. dijo, ahí hay un caso de corrupción en el IP y hay que investigarlo. Y eso se está investigando. La misma presidenta lo dijo. Y eso yo creo que es un acto ético por parte de la... Separó a algunos funcionarios. Separó a algunos funcionarios que ¿Los también... separó? ¿A quién? Correcto. ¿A quién? BINAF. Ajá. ¿Y Los dónde problemas está? que hubo en ¿Dónde el trabaja ahora? No lo sé, no No sé. lo dónde sé porque está, no hay sé, funcionarios por el gobierno. No sé. Ajá. Quitón Montoya. ¿Y dónde está trabajando? Embajadora ahí. Habría que ver todo ese tipo de cosas, abogado, pero al final creo yo que, si bien es cierto, pueden haber actos de corrupción, no podemos desconocer que la obscenidad que se hizo en el gobierno pasado en actos de corrupción es inconcebible en este país. Y en este gobierno, nunca los se actos conoció, que están pasando se lo ahorita. digo con conocimiento de causa, nunca se Compras conoció. directas, nunca compras se conoció. directas. Y le voy a decir otra cosa más. De millones. Solo 3 presidentes en Honduras han sido procesados en este país por justicias internacionales y por justicia nacional. 2 afuera, ¿no? FIFA Gate, Rafael Leonardo Callejas, y Juan Orlando Hernández por temas de narcotráfico y criminalidad organizada. Y el presidente Lobo, que aquí por el caso Pandora 2. ¿no? De ahí, todos esos presidentes han sido investigados. Porque yo sé, espero que no se enoje don Raúl, pero el acuerdo en Cartagena, porque mire, busque en Facebook, ahí en internet, busque acuerdo de Cartagena. Y ahí se va a dar cuenta por qué razón nunca se procesó al expresidente Mel Zelaya. Ahí está, ¿por qué no se procesó? Busque acuerdo de Cartagena. No, yo lo he leído perfectamente. Okay, y ahí no dice nada de impunidad. Claro que dice, claro que lo dice. Léalo usted. Dígame, no me crea a mí. Dígame léalo párrafo. usted. Dígame la cápita ahí, abogado, y con todo gusto aquí lo ponemos. Si tuviese la memoria del abogado Osvaldo Ramos Soto, que espero que recupere. No, pero es corto, es pequeño. No la tengo. El acuerdo de Cartagena no es grande, es pequeño. No, y así es. Léalo y se va a dar cuenta. Así como el acuerdo de impunidad que se aprobó empezando este Congreso, pues nomás si usted que está de acuerdo con ese acuerdo de impunidad. O no sé. Pero, óigame, gente ya condenada con firmeza, se lavaron las manos ellos mismos. Entonces, esas son las cosas que uno critica. Mire, por eso es que uno no debe escupir para arriba. Entonces, aquellas personas que vinieron y que fueron oposición en aquel momento, mira, ser oposición es bonito. Solo lo interrumpo un momento. Esa foto la vas a poner antes de la pausa. Espérate, antes de la pausa, que voy a hablar sobre el gabinete de Juan Orlando. Sí. No, mire, por esa razón, ser oposición es fácil. Y le tengo una pregunta. Pregunte. Vamos a ver. Compras directas. Si usted es ministro y va a hacer compras directas, a usted sí se mete en problemas. Exacto. Así es. O sea, yo le voy a decir algo. Si el que está haciendo compras directas hoy no las hace correctas, está en un problema, hermano. Claro que está. Puede ir a la cárcel. Sí. O sea, el que hayan compras directas, si es que emitieron un decreto de emergencia y eso,
el que Algunos hace... se pararon en eso. Por eso, pero el que haga compras directas y la haga mal y haga movidas, puede ir al mamo. Claro, Bueno, así como los anteriores. Entonces Así allá, como los el anteriores. que hoy esté haciendo compras directas y anden movidas, que terminen el mamo. Pero ¿de qué es sinónimo las compras directas? De incapacidad para ser ministro en algunas instituciones. ¿Por qué? Porque cuando usted es ministro tiene que trabajar con un POA, con un programa organizacional anual, operacional anual. Tiene que trabajar también con un programa anual de gastos y contrataciones, no improvisar. Entonces, las malas ejecuciones presupuestarias es por la mala administración y por no tener experiencia en el cargo. Por otro lado, 800 millones. ¿Para qué está también el servidor, el días. comprador público ¿Cuántos años llevas certificado? de diálisis? No. Lo que se pagó en el año por 15 días de contrato de diálisis fueron 800 millones de contrato. Y después la misma Secretaría de Salud manifestó que ese proceso que se llevó a cabo tenía aviso de nulidad. Leonel, pero Pero se pagó el dinero y se firmó. Voy a hacer una pregunta razonando. A ver. 800 millones por 15 días. 15 Abogado, no se puede, hombre. ¿Qué le pasa? Razone. Se lo voy a mandar. Permite. Se lo voy a mandar. Le voy a decir mi racionamiento. Ajá. Esto debe ser por varios meses. No, 15 días. Por eso. Por eso, en 15 días pagaron alguna deuda. Lo invito a que lo revise porque Sí. puede ser que 800 millones. ¿Por 15 días? No, por eso. Del Que- 15 de diciembre al 31 de diciembre. Revise si es una deuda vieja, porque Exacto. No. viene de años. Eso, No, mire, no. eso es la diálisis Eso que se- también es los licitación gobiernos, directa. los Lo hizo gobiernos el doctor Matius. de los últimos años. Siendo El ministro. Matius no tiene santa palabra, no decía las cosas y después cuando lo corrieron sí. Así es Matius. Mire, eso de diálisis. Ajá. 15 días. Incapacidad, es que incapacidad de Leonel todo- tiene de- la prueba, ¿eh? de Sí. todo, de todos Sí, los no hablo. de todos los gobiernos. Eso Sí, lo sí, debería de todo. manejar el Sí, Estado. lo Mire, que yo Raúl, le estoy diciendo pero es también- está bien que se Por se eso, haga, pero eso. se queda de manera correcta. Pero si la misma Secretaría dice que esa licitación y adjudicación directa que se hizo tenía aviso de nulidad, ellos, ahí está, y le voy a mandar la información para que mire que es cierto, aún así se pagó ese dinero y ahorita volvieron a licitar, va. A mí no me importa la empresa que dé el servicio, o sea, ojalá que el mismo Estado debería darlo de manera gratuita, ya la ley renal lo establece, pero son acciones de este gobierno en donde yo presenté la acusación por No, pero- desobediencia contra Matius, ahí está dormida todavía en el MP. En la Se la voy a fiscalía mandar, está- en la fiscalía se está la voy a mandar para que mire que no es mentira. Que el fiscal, Yuri Mora, decirle al fiscal, repita eso que La presentó. denuncia que presenté por desobediencia en virtud que la Corte Suprema, la Sala dio un fallo con suspensión del acto y aún así el ministro firmó y adjudicó infringiendo una normativa, una orden de parte del máximo poder de justicia. Ese es el delito de desobediencia. Presenté la denuncia, está presentada y está durmiendo pues el sueño de los justos. No existe nada. Entonces, ¿cómo yo Para que no se llamando la información? autorizara, Leonel, esa compra o ese pago Porque- para diálisis. Porque existía un Leonel, amparo, lo que existía sucede, un amparo Leonel, a favor de los pacientes renales. Leonel, recordemos algo, que aquí priva la vida humana, Leonel. Sí. Y tú, por un problema político No, o por un problema no. de... No, espérame. Doctor, yo gané honorarios por todo No, servicio. escúchame, Leonel, escúchame. Yo gané honorarios. Por algo disfuncional que no encaja en la administración pública, tú no vas a condenar a muerte a nuestros hermanos que padecen No, de ya la ley insuficiencia establece renal. la salvedad Entonces, para todo ¿qué eso. sucede? Si no, aquí el chantaje y la extorsión siempre ha existido en todos los gobiernos. Defienda Si no al hay doctor pago, Matius, obediencia. si no hay Arreglo. pago, no, Leonel, por favor, tú me conoces, yo no Pues defiendo sí. corruptos, hermano, y que me investiguen. Estoy en contra de la corrupción y siempre lo voy a estar y siempre lo voy a decir. Soy suficientemente profesional para no llevar casos de corrupción ni de crimen organizado, gracias a Dios. En un minuto. Entonces, Leonel, te voy a decir algo. Tú no puedes venir a decir acá Ajá. de que por un mal procedimiento no se le pague a alguien y qué es lo que hacen. Sencillamente no dan el servicio a los hermanos hondureños renales. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuántos se van a El morir? procedimiento, estoy hablando de Estamos procedimiento, la sí, adjudicación. no pero es que estoy aquí hablando de toda lo la vida, Leonel, el procedimiento ha sido chueco y malo. Por eso estoy diciendo yo, reflexionemos como sociedad y exijamos orden en este país. ¿Y cuál es una manera de hacer presión social? Exijamos a este Congreso infértil que aprueben esa ley de colaboración eficaz.
Ese pobre El circo peor congreso de romano, la historia. ese pobre circo romano que se llama Congreso Nacional Hondureño, que es uno de los peores de Latinoamérica, están las evaluaciones, que hagan consensos en favor del pueblo, pero consensos duraderos. ¿Cuáles son los consensos duraderos? No hay que reelegir los que van en favor del pueblo hondureño. Eso es lo que va a perdurar A ninguno siempre. hay que reelegir. En un momento participa, diputado, espérenme un minuto, solo el diputado Hernán Guevara, diputado del Partido Nacional por el Departamento de La Paz, quiere participar, Me cae bien pero Hernán, me dicen aquí, preguntarle si ese amparo ya se falló y cómo salió el fallo. Mire. Leonel. Mire, ahí están buscando la mano, claro, y mire, y si usted mire ese fallo, ya lastimosamente usted no es abogado, el abogado no es abogado, mire, da pena ese fallo, doctor. Óigame bien, lo que yo pedí no fallaron, lo que hicieron fue proteger a Matthews en esa resolución. Bien, el diputado Hernán Guevara, diputado, buenos días. Muy buenos días al pueblo hondureño, buenos días a sus panelistas, buenos días Raúl, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Raúl, el principal flagelo que tiene Honduras y que enfrenta pues cada sociedad, cada vez que tenemos nuevas autoridades en el país es la corrupción. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo conjuntamente, la sociedad, inclusive los políticos. La clase política, lo he dicho yo en tantas ocasiones, la clase política corrupta tiene el país en la situación que estamos ahorita, ¿verdad? Y es un trabajo que debemos de hacerlo conscientemente. Presenté proyecto de ley para la derogación del numeral 37 del artículo 205 de la Constitución de la República y todavía duerme en ese Congreso Nacional. Inclusive, y me va a disculpar, los medios de comunicación callados con respecto a eso. Ese numeral 37 del artículo 205 le da potestad a quien dirige el Congreso Nacional de estar repartiendo fondos a los diputados. Y es un dinero que no se ve reflejado en la sociedad, no se ve reflejado en las comunidades. Es un dinero que se está robando los diputados, y me van a disculpar, ¿verdad? Y lo siento, pero así es, ¿verdad? Hace poco también estaban repartiendo dinero para comprar canastas familiares para darle a las madres. ¡Qué barbaridad! Si yo le voy a dar algo, que sea mi dinero, no el mismo dinero del pueblo hondureño. Y mentira, que si un diputado va a recibir 100,000 mentiras, va a invertir 100,000 mentiras en canastas para las madres. Eso es mentira y eso es falso. Miren, con bombos y platillos fueron a recibir a Flores allá en la frontera de Honduras con Nicaragua, y ahora es prácticamente parte de este gobierno. O sea, eso no ocultemos eso. Y según el vocero de la MASI, Jiménez Mayor, fue uno de los que sacó en carretillas más de 50 millones de mentiras, ¿verdad? Entonces, la corrupción tenemos que trabajarla, tenemos que ser muy responsables y tener gente en el Congreso Nacional y en las instituciones públicas, los mismos entes reguladores del Estado, la justicia, tenemos que fortalecerla para no tener que estar trayendo gente de fuera que nos venga a estar contando las costillas a nosotros cuando nosotros deberíamos de hacerlo aquí nosotros, ¿verdad? Es mi participación. Es triste lo que pasa porque la corrupción está en todos los entes, inclusive en las alcaldías. Y es algo que tenemos que trabajarlo para que no esté pasando, pues, porque definitivamente ahí nos llevamos de encuentro la educación, la salud y todo lo que tenga que ver en la producción. O sea, lo que somos productores sabemos que todo eso, la corrupción, viene a dañar a toda la sociedad. Muchas gracias y que Dios bendiga siempre a Honduras. El diputado nacionalista por el Departamento de La Paz, Hernán Guevara. ¿Comentario? Irresponsable el diputado, ¿no? Decir de que los funcionarios de la Maxi en carretilla, dice, ¿verdad? Como que eran funcionarios públicos. No, aquí se vino a hacer un trabajo independiente, autónomo, efectivo. Y creo que la CICI la está pidiendo la sociedad hondureña porque la vara la dejó muy alta la Maxi. Los casos que llevó la Maxi ante tribunales de justicia fueron totalmente investigados, documentados, con expertos internacionales. Yo siempre digo, la Maxi no era el único internacional mala con la CICI en Ecuador. La CICIEX estuvo en El Salvador, lo pidió Bukele, ¿no? O sea, no es algo privativo de Honduras, sino está en Filipinas, está en otros países donde Naciones Unidas tiene presencia y que se han hecho estos mecanismos. Creo que aquí hay que hablar de hechos, no hablar, porque cuando uno habla sin fundamento se convierte en un vago, ¿no? Tiene que hablar con hechos, fundamentos jurídicos.
o académicos para poder fundamentar un aspecto, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, en vez de estar criticando la Maxi o diciendo que venga la Sisi, deberían de hacer una profilaxis interna, de ver realmente que siguen apostando por los mismos que sacaron a la Maxi, por los mismos que aprobaron los pactos de impunidad, que reformaron la ley de lavado de activos, que reformaron la ley del Tribunal Superior de Cuentas, como lo habla el abogado Leonel, que somos el único país de América Latina que tiene en la Constitución de la República que puede, un órgano administrativo puede sindicar un delito como el enriquecimiento ilícito, cuando eso es potestad del Ministerio Público. A eso debería el diputado, no sé de dónde, de La Paz. Hernán Guevara. Sí, ¿verdad? De La Paz, que debería de ser esa profilaxis de adentro, que siguen apostando por los mismos cuadros políticos que están vinculados a la corrupción, y a eso deberían de ser los partidos políticos para que tengan una mejor respuesta y una mejor propuesta para la sociedad hondureña. Voy a hacer una pausa, antes voy a leer un par de mensajes. Me dice aquí, don Ricardo dice: los políticos tienen frecuentemente socios grandes de las empresas privadas y no todos los mexicanos lo dicen. Y no todos. Los mexicanos lo dicen, el capitalismo del compadrazgo. Solo así pueden aparecer políticos millonarios, empresarios billonarios a ríos en un país tan pobre. Un arreglo para mi amigo y la cárcel para mi enemigo. Esto me recuerda, preparar esa frase, la foto para después de la pausa, porque un informe que tengo yo, en este gobierno, miembros del Partido Nacional prefirieron un arreglo para ellos y la cárcel para sus compañeros. Así es. Miembros del Partido Nacional actuales. Siempre hay Judas. Claro. Me dice los nombres, no, ahí en privado. No, aquí es público. No es público, se los va a dar. Los miembros del Partido Nacional que estuvieron en el gobierno anterior, que fueron ministros o diputados, se peleaban en acusaciones. Yo te digo esto, pero a mí no me toques. Ellos están peleando por esa ley de colaboración eficaz para buscar beneficios. Miren, andan buscando entuertos ahí para que no aprobarla, porque saben que van a llegar a enfrentar la justicia de este país. Tenemos un caso de que se despidió un empleado por pornografía infantil en la computadora de la empresa y se envió la acusación al Ministerio Público, donde duerme el sueño de los justos. Ahora ese empleado nos está demandando por prestaciones laborales. El burro hablando de orejas. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Bueno, poneme la foto. Bueno, a ver. No, pero ahí solo Esteban. Don Eval que está en Nicaragua. Pero me voy a referir. Los ministros dejó, aquí está la producción, los compañeros me abordaron. La mayoría de los que integraron el gabinete de gobierno del expresidente Hernández se encuentran en la clandestinidad y en el anonimato. ¿Tienen miedo? Quita la foto porque ahí solo está Val. Sí, solo Val. Pero yo decía eso. Unos nacionalistas decían, a los ministros que los metan presos, para nosotros no. ¿Qué piensa de los nacionalistas? Otra cosa, destaco otra vez la actitud de la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, que ahora es precandidata, y sus hijas. Son las únicas que salieron a defender a ese hombre. De ahí todos los que Juan Orlando los hizo ricos, los puso embajadores, los puso en ministros, de directores, los empresarios. Voy a contar esta historia que da risa. Un día mi hijo me dice, mire este video, aquí están los empresarios que usted conoce. Se están bajando de un avión con Juan Orlando. Y entonces le mando el video a uno de ellos. ¿Saben qué me dijo de bárbaro? Que no era él. Que no era él. Con el video, bajándose el avión con Juan Orlando, ya no era él. Era fotomontaje. No, oiga, mire, yo he muerto de la risa y después fui, no, bárbaro, hombre. Vaya, sí. Nadie salió a defender a Juan Orlando. Y se peleaban por subirse con él al avión. Sí. ¿Sí o no? Y que así es el poder, hombre. No, pero yo creo que la gente debe tener... ¿Cuántos amigos tenía usted cuando estaba el poder de en la mera ignorancia? mata? Un montón de amigos. No, fíjate que yo no, señor. Lo llamaban. No, señor, es que yo no lo permití. Bueno, usted no lo permitió, pero se le acercaba. Yo tenía una vida aterrizada y yo siempre he dicho que Mel Zelaya es mi amigo. En el poder en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas yo he dicho que Mel Zelaya es mi amigo. Los de Juan Orlando no, se escondieron.
Yo en las buenas y en las malas, caído Mel, golpeado Mel. Siempre dije que es mi que amigo. era amigo. Claro. Así es. Dígame. Yo no soy jugador orlandista. Porque La amistad, él- la amistad. Le voy a decir, yo Yo creí... no soy jugador orlandista yo- ni nunca fui. Yo Pero en son las amigos. últimas Ni trabajé en veces el gobierno que le he Juan visto Orlando. pero vaya, lo he visto Pero- más a usted pero- hablar por pero- Juan Orlando que los ministros. Sí, y porque Ah, sí. apoyo a Ana García. Por eso le digo. Y por eso destaco lo de la señora. La señora y sus hijos estuvieron con el hombre ahí. Asumió el papel Claro, que debió claro. haber Por asumido. eso, no, otra, no, pero ojo, otra también se hace la chanchita. Sí. Esos funcionarios de Juan Orlando, dígame uno que haga hablar por él. Uno. Lo niegan. Ni uno. A bastante lo niegan. Hace niegan. poco miré una entrevista de un joven que aspira a ser diputado y lo negó y hasta aparecen fotos de la boda de él, que fue padrino y todo. Claro. Y yo creo que uno debe ser amigo. de las Tengo buenas otro y las amigo, malas. Cachureco. Te tiene un montón de amigos Sí, cachurecos. sí. No, es que en política no Y hay juega enemigos. fútbol con ellos. Sí, Lionel, claro, en política claro. no hay enemigos, Lionel. No hay, óigame, no. eso No otro, le recordé un día, ¿te acordás cuando estabas emocionado porque Juan Orlando se montó a manejar el carro y vos ibas atrás? Se hizo el maje. Un detalle tan... Se hizo el maje. Óigame, uno es amigo en las buenas y en las Y malas. hasta le echó combustible, se bajó a echarle combustible al carro. Yo pago, señor presidente, yo Ajá, pago. ¿qué piensa de los exfuncionarios? Mire, da pesar de que quieran lavarse las manos. Ahora, yo digo lo siguiente, si ellos tienen responsabilidad, ¿Usted cree que, no es correcto. que la vida mejor se esconden porque en realidad... No creo que todos estén involucrados en actos de corrupción, no creo. O sea, igualmente, tampoco, siempre en los gobiernos hay personas que se equivocan. Pasó en el gobierno de Mercedes, hubo gente que se equivocó, que fueron procesados, Saro Bonano, otra gente más que fueron procesadas. Digo yo que es normal en Honduras que muchos exfuncionarios sean procesados. Lo que no es normal es que se quieran limpiar las manos diciendo, mira, libérame a mí de responsabilidad, pero llévate a aquel de encuentro. Ahora, la autoridad debe tener carácter, decir, no, si usted cometió un delito, pague por el delito. Ese tipo de acuerdos no pueden darse en el país. El que cometió un error de esa índole tiene que presentarse ante los tribunales. Eso es lo correcto, eso es lo que debe ser. Reitero, yo espero de que el fiscal haga un buen trabajo. A todos los hondureños nos conviene que haga un buen trabajo, que se quite la bandera de partidaria y se ponga el saco como abogado y como fiscal general. Es lo que esperamos los hondureños. Esos discursos que tira, ya no está en campaña, ya dejó de ser regidor de Reitoca, ya no está dejando de pedir un cargo de elección popular, es fiscal. Entonces debe enfocarse en función al bien común. A eso tiene que enfocarse, que es lo que esperamos, porque lo conocemos al abogado, no somos amigos de él, pero lo conocemos, que es una persona muy profesional, y esperamos que siga con esa metodología y que le dé a los fiscales las herramientas necesarias, a los departamentos de investigación, que los apoye para que cualquier requerimiento fiscal que se presente tenga la plena prueba para que el final sea como si en Estados Unidos ningún fiscal presenta una acusación si no tiene la plena prueba, a excepción del caso de Juan Orlando, pero los demás casos presentan, ¿no? Por cualquier cosa, ¿va? Entonces, yo creo que hay que apoyar al fiscal, pero él debe olvidarse de la parte del populismo, olvidarse de esa parte y enfocarse en el trabajo de eso. Y los funcionarios que negociaron, que no le aguanten casaca. Si cometió un delito, que los acusen y que sean procesados y que devuelvan el piso robado. Mire, Aquí hay que traer el baldía a Nicaragua, hay que traerlo. Raúl, con lo que usted dice, algunos partidos políticos en este país, principalmente los que construyeron ese manto de impunidad y ese blindaje, escudo, no actúan como partido político, actúan como mafia, así como usted lo menciona, ¿no? Como el cartel de los sapos. Organizado. Va unos para cuidarnos nosotros. De acuerdo. Es otro Actúan crimen como organizado. mafia. Y esa mafia, y ayer lo pudimos ver, no fue la Fiscalía Especial contra la Corrupción que capturó a los implicados en este tema de los bomberos, fue la Fiscalía Especial que tiene que ver con criminalidad organizada, ¿no? Sí. Y ahí fueron llevados a los tribunales que tienen que ver con criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque es una mafia, una estructura mecanizada para drenar fondos públicos que tiene tentáculos, ¿no? Sí. También yo esperaría que los gobiernos que nos ayudan en el tema de corrupción, que dicen que apoyar el tema de corrupción, como los Estados Unidos y otros gobiernos, entreguen a estas personas que han huido de este país y que tienen que enfrentar la justicia, Sí. ¿no? Que fueron exfuncionarios del gobierno de Hernández y que tienen que enfrentar
un requerimiento fiscal y que ahora se han escondido y que ahora no se sabe dónde están. Que los gobiernos, por medio de Interpol, hagan una acción y que devuelvan eso. Y lo último, en este caso, Raúl, 50 millones de lempiras también se le congelaron ayer al ex secretario privado del presidente. Como usted lo decía, ningún funcionario público debe llegar a esas, o llega a esas cantidades cuando es un funcionario honesto, ¿no? Y eso seguramente lo dejó botado ahí. Es que el sueldo no ajusta. No ajusta, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas no pueden ser cambiadas, son exactas. Para que siga con la idea, le voy a decir, los que más ganan son 250,000 al mes, los funcionarios que más ganan. Dicen que hay unos que ganan 400,000. Pero partamos de ese 250,000. Sí. Supongamos que ese 400,000 es 250,000. 250,000 por 14 meses es igual a 3.500.000. Anual. Sí. Entonces 3.500.000. Ahí casa, comida. Sí. Todo eso. Por 4 años. 14 millones. 14 millones. Hago 14 millones, 14. quítale casa, comida. Casa y otras obligaciones. 14 millones vale una casa ahora. Y no una gran casa. Exacto. Porque los Bueno, bienes y la suya, raíces, ¿verdad? Porque- los bienes y raíces, por eso, los bienes y raíces, los bienes y raíces se han disparado en Honduras. Demasiado. Ayer vi que pedían 2.300.000 lempiras por un terreno de 179 metros en una colonia en el sur de la ciudad. O sea, entonces un funcionario no puede salir millonario. No, claro. Otra cosa, No el cuadra la funcionario matemática. debe llegar con sus cuentas de banco, Su declaración con jurada. todos sus ahorros Su declaración de y bienes. decir, este soy yo. Su declaración de bienes. Eso es lo que se hace. Así es. ¿O no, doctor? Disculpe, Y es lo que- interrumpí por y eso. es que, Porque y es que en este país no se sabía, o creo que no queremos darnos cuenta, que en el centro cívico había una institución bancaria donde se depositaban directamente Ya. los fondos Ya. ahí que sacaban de las instituciones del Estado y se los depositaban directamente. Eso lo está investigando el Ministerio Público. Qué bueno. Y eso hay que, si bien es cierto, es una obligación del Ministerio Público, también hay que darle alegría a la sociedad hondureña que esto se está impulsando, porque eso realmente, Raúl, era un acto obsceno que se hizo contra las finanzas públicas y eso aumentó del 56% que lo dejó el presidente Zelaya, el nivel de pobreza, creo que el 54, al 77%, 20% más de pobres en Honduras por esas condiciones que se hicieron de corrupción a cielo abierto, totalmente descarada. No, mire, en el caso, nosotros investigamos el caso Lavallato en Brasil. ¿ha visto una serie? El mecanismo. Sí, buenísimo. Exacto. Buenísimo. El caso Lavallato era un Véala. laberinto que se hacía en Brasil para drenar fondos públicos en lo que era Petrobras, ¿no? Y Odebrecht. Aquí El no. escándalo de Odebrecht. Exactamente. Aquí no se hizo así como se lo doy a este para que lo haga aquel y que vamos a crear empresas. No, aquí lo hacían directamente. Los cheques eran directamente de los funcionarios que los depositaban en sus propias cuentas bancarias. Y mire, Cinismo. hasta olvidaron los 50 millones ahí, que ahora seguramente fue una pequeña cuenta que Yo quiero hacer un reto a los funcionarios del actual gobierno que presenten su estado financiero antes de haber tomado posesión y lo que tienen ahorita. Ojo. Es una obligación. No, todos espérese. tenemos que presentar. Lo que se sientan libres de No, pecado. es que no, como que presente. Debieron presentarlos de este gobierno, llevar sus cositas, sus papelitos. Mire, Así ve, es. esta es mi casa, Su declaración. esta es mi casa, este es mi carro o mis carros, esto es mi terreno o mis terrenos, estos son mis bienes. Y la cuenta bancaria. Por eso, claro. Aunque hay unos que lo depositan en la cuenta del hermano, de la abuela, pero no importa. No, pero eso también pero es rastreable, abogado. es que uno, si va a ser funcionario público, bueno, estas son mis cuentas de banco, esta es mi Fíjate, casa, no me esta deja es mi tirar de terreno. reto, no me deja tirar de reto que lo hagan Es público que se ellos. lo estoy corrigiendo, de que ellos ya debieron hacerlo antes de asumir el cargo en el Tribunal Superior de Cuentas. Claro. Ante los medios que no ¿Cuántos? Porque ahí acusa a uno que Lionel. compró una casa de 14 millones. Lionel, Acusa, a mí Lionel. no me consta, ¿va? Pero ¿cuántos miles de millones en los casos más emblemáticos, abogado Navas, si es de se Lee drenaron? Pérez, ¿Cuántos miles de si millones? es que en el caso ahorita el Mira, más de 1.000 yo te millones, voy a decir algo, le achacan Lionel. al Yo, abogado Lionel, Jorge Cali. Lionel, yo como hondureño
no me siento conforme con que solo vaya preso un corrupto. Porque hay algunos que están presos. Que se recupere el dinero. Ah, no, sí, muchachos, claro, ¿cómo es posible? Vámonos al caso del Seguro Social. ¿Cuántos guardan prisión? ¿Cuántos? 4 o 5, 6, creo. Sí, por ahí. Ajá, vamos de 4 a 5. Sí. De 4 a 5. ¿Cuántos miles de millones se robaron? Pero ya dijo Marlon Ochoa que del IEP es Permitime, mayor que ese, el de ahorita. Permitime, Leonel, ¿cuántos miles de millones se robaron? Más de 7,000. CNA dijo O sea, 7,000. 5 personas se robaron más de 1,000 millones cada uno. Eso es imposible. Entonces, ¿qué? No da la vida para gastarlo. Hay que hacer verdaderos trabajos de investigación. Totalmente. Y yo siempre voy a sostener que el político que tiene sus manos limpias y las muestra al pueblo, que lo demuestre con actos también y aprueben de manera inmediata la ley de colaboración eficaz. Y que revisen ese código penal Pero en ¿por todas qué las no la necesidades aprueba? sociales que hay. No entiendo yo por ¿Cómo qué no no la lo van a aprueba? aprobar, Leonel, si el 70% de corruptos se reeligieron? Yo te voy a decir una cosa. Pero la ley de colaboración eficaz No solamente es corrupto, un beneficio, más bien. Leonel, no solamente es corrupto el que agarra el erario público, sino el que también contribuye a tener un muro de Troya ahí que protege esa impunidad Pero esa ley es y un esa beneficio, corrupción. es un beneficio para que... Corrupción también es, Leonel, omitir. No, sí, El sí. que omite también es corrupto, no necesariamente que le meta la mano al dinero, sino el que por omisión también. Y los diputados en este momento están omitiendo una necesidad pública. Es una necesidad pública y también pero este congreso tienen no que sirve. hacerlo, Esto tienen no que sirve. hacerlo. Lo que escuché Pero ¿quién yo- es mayoría, Leonel? En el Congreso en este momento, ¿quién es mayoría? No, como Pilato no. Este congreso no lo- sirve. lo que escuché yo- La cabeza no sirve Espere, y el de ahí no sirve. acláreme eso. Como Pilato, ¿qué quiso decir? No, o sea, yo aquí no vengo a quedar bien con nadie. Así debe ser. O sea, congresos, no es que a este sector, no, los 128, ninguno debería ser reelecto. 256, Este congreso es el peor congreso que ha habido. Ayer escuché al presidente Redondo, Raúl, decir que Ese es el peor diputado que hemos tenido. la votación de la ley de colaboración eficaz y darle la facultad de querellante adhesivo en el Código Procesal Penal Esa palabra a no la estoy de CICI, acuerdo, a la querellante. CICI o consulador privado, Ah, eso sí. va a ser pública, ¿no? Y se va a denunciar a los diputados que no estén a favor. Y eso me parece excelente, un acto de transparencia No, pero Redondo- para saber, abogado, quiénes están a favor y quiénes están en No, pero contra. Redondo, primero que ella pague las prestaciones a sus ex empleados de ¿Por Colibrí, qué? que amenazó con querellarlos, de meterlos presos, primero que ella pague las prestaciones a ellos, porque sí los amenazó, a los empleados que él tenía en una empresa de Colibrí. Primero, mire, para poder tener idoneidad de criticar a otro, primero hay que verse en el espejo. uno. Ahí están culpando al Por el- Congreso. El Congreso Dice, no, está aquí culpando lo tengo Leonel, grabado. está culpando el Congreso al Poder Ejecutivo de la no venida de la CICI. Eso Este es todo, esa- aquí no o quieren sea, que venga. el culpable es el Congreso Así, directamente. todos. Porque el presidente de la República no tiene impulso de ley para modificar ni la Constitución ni las No, leyes del y país. además hay que valorar, abogado, que la presidenta ha puesto todo su arsenal político Hizo lo que tenía que hacer. Por otro para lado, traer la CICI. abogado Navas, Claro. ¿por qué este Congreso es ineficiente, inoperante, infértil? Ya queremos ¿Por que vaya qué? todo. ¿Cuál es el trabajo de un diputado? Legislar. Legislar. ¿Y qué es legislar? No es andar regalando canastas, andar pavimentando calles. Sí. Ese no es el trabajo de un diputado. O querellándose entre Pero ellos. también- El diputado, para eso existen instituciones del Estado para el desarrollo social. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que el Congreso esté dando bonos y subvenciones a los diputados. No estoy de acuerdo. Que la gestione. No estoy de acuerdo. Exactamente. Que la Para gestione. eso hay también una No te oficina, ejecute. una oficina del Congreso Nacional que sirve para gestionar ayudas a la así sociedad. Que se pongan a trabajar estos diputados en lo que realmente necesita el país, que revisen el ordenamiento jurídico que tenemos, que es un desastre. Aquí en Honduras las leyes, ahí en ese Congreso, lo que llegan ¿sabían ustedes que son 128 doctores los que llegan casi en todos los periodos legislativos ahí a ese Congreso? Solo doctores, se vuelven Frankenstein. Son expertos en hacer injertos, en cortar, en mutilar la ley en favor de unos pocos
y en contra del pueblo hondureño. Ahí nosotros ¿no? Lo que tenemos son leyes Frankenstein, eso es lo que les gusta, estarlas operando a su antojo, haciéndole injertos, cortándolas, adhiriéndolas. Hay un montón de pasajes en muchas leyes en el país. ¿Por qué? Porque no hacen su trabajo. No son y yo les voy a decir, lo único que hacer es insultar y gritar. Pregúntele si sabe cuáles son los protocolos legislativos, cuáles son los parlamentos de un diputado, cuáles son los pasos para la fabricación de un proyecto de ley. Los aplazan, yo les garantizo que los aplazan. ¿Por qué? Porque se ponen a hacer unas leyes irrisorias que a veces no tienen pies ni cabeza, y hay mucho oscurismo y no hay claridad en muchos articulados de muchas leyes. Por un ejemplo, el Código Penal. El Código Penal tienen que revisarlo, yo voy a insistir en eso. Claro. ¿Por qué? Porque redujeron penas en delitos que son torales, otros los desaparecieron de la tipificación. Y algo que decía Leonel hace un instante, antes que se me vaya, Leonel dice, alguien no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, estamos de acuerdo, y le hago un llamado a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, que sepan cómo van a acusar, porque un funcionario público no solo comete un delito, es un concurso de delitos. Está bien, si sale exonerado de 1 o 2, pero no solo es 1 o 2 los que comete, es un concurso de delitos los que comete un funcionario público corrupto en este país. Que se planten bien y sepan cómo van a hacer ese proyecto de requerimiento fiscal, cómo va a ser la acusación la Procuraduría General de la República, porque como abogados, aquí hay colegas, sabemos que muchas cartas de libertad se obtienen por la ineficiencia y la inoperancia que hay en la manera de la acusación pública. Basta ya de que los corruptos en este país, ¿y por qué nos enfocamos en los corruptos? Porque es el crimen organizado que más destruido tiene este país. Por ese crimen organizado de malos políticos que se roban el dinero público, es que ha crecido el desempleo en el país, y por eso ha crecido la inmigración hacia otros países. Y por la inmigración, muchos menores quedan solos y descuidados, y son presas del otro crimen organizado denominado maras y pandillas, porque no tienen amor de familia, no tienen rigor de un padre y una madre. ¿Por qué? Porque han perdido a su madre o a su padre por irse al exterior, por buscar un trabajo digno. Eso es lo que tienen que hacer los políticos de este país, dejar de robar. Honduras, el día que hayan penas severas contra los corruptos, que haya mejor manejo del dinero público, Honduras va a tener mejoría. ¿Cómo es posible? No sé si ustedes saben. Yo creo que la ONU tiene la pena de muerte, como en China. No saben si ustedes ya saben que por la corrupción drásticamente se redujo el RIN, las reservas internacionales netas. Por eso han decrecido las reservas internacionales netas por culpa de los corruptos. Han decrecido la realidad por cierta responsabilidad del basta gobierno. Ya de corrupción. Ya los hondureños estamos hartos de políticos pago corruptos. Que se le hizo a ese banco allá de Venezuela. No, doctor, se tomó el dinero del Banco Central. Todo el que es corrupto, indistintamente el partido que sea, que lo muestren al escarnio público. Voy a hacer una pausa. Al volver vengo con el abogado Navas. ¿Por qué la justicia es vista como persecución política? Para que nos diga. Todos deberían ser investigados, alcaldes, diputados y todo funcionario público. Por eso Lamón, dice don Nelson Castellanos, que es presidente de Lamón, firmó convenio con Política Limpia para tener voluntad política y recuperar la confianza del pueblo hondureño. El hermano del diputado Campana, ¿va? ¿Quién? Campanita. ¿Quién es el diputado Campana? El que quebró la campana. No, ese es otro. ¿Es otro? Sí. No, Castellanos es de Santa Nelson Bárbara. Castellanos es el de la UD antes, y ahora es Ahora de Libre, sí, claro. De la Campanita es otro. Dice don Antonio Rosa, exdiputado del Partido Nacional, más conocido como Toño Morro, hoy salió con esto: la corrupción es algo metafísico que se diluye en el tiempo. Fernando Valverde, La Nación, Costa Rica, 1990. Él es hermano del abogado Leonidas Rosa Bautista. Hermano de Leonidas Rosa. Abogado Ernest Rosa Bautista. Sí, profesor mío en la universidad. Roberto Ramón Castillo. Interesante programa. Sin embargo, cuando se anuncia requerimientos por el Ministerio Público, los peces gordos se dan a la fuga y solo caen los gatos. Hay instituciones que han lavado millones
y muy bien, gracias, dice el dirigente nacionalista Roberto Ramón Castillo. Una pausa. Bueno, los motahuenses tenemos una ventaja, estamos acostumbrados a perder, los del Motagua, y cuando ganamos, pues qué bueno. Celebramos como que fueron 60 de Sí, examen. anoche no fue bien. Sí, súper. Bien, abogado Navas, ¿por qué la justicia es visto como persecución política? Yo creo que es una percepción de la sociedad y de los sectores, más que todo de oposición, decir que hay una persecución política. Pero si vemos los hechos, podemos ver que no es así. Caso Pandora, Red de Diputados, Arca Abierta, todos estos imputados que fueron por Uferco, antes era Ufesic y Maxi, al final están tomando café ahí en el mall o en sus propias casas. ¿Y por qué? Por la construcción de este muro de impunidad que al final les dio cartas de libertad sin ningún inconveniente. La verdad que los que están en persecución realmente del Ministerio Público son los que están ahí en la Penitenciaría Nacional. El 99% de los que están ahí son pobres, que no tuvieron un juicio, que no tienen acceso a abogados, que no tenían, a veces ni saben por qué los están procesando. A estos que realmente pueden pagar abogados prominentes de este país, que defienden redes de corrupción o criminalidad organizada, pues estos sí están no hay ninguna persecución política. Mire, Raúl, la corrupción no debe conocer ideología. El combate a la corrupción debe conocer si hay hechos que riñen con la ley, y a ellos hay que procesarlo, sea del partido que sea, ¿no? Claro, la investigación de un hecho delictivo, como dice el abogado Arévalo, no es de la noche a la mañana. Tenemos que llevarlo, es un proceso donde hay que tener forenses, analistas financieros, policías, jueces de garantías que estén viendo el proceso, y además darle las herramientas importantes para que el ente fiscal pueda desarrollar bien los requerimientos fiscales. De lo contrario, el proceso va a ir ralentizado. Por lo tanto, creo yo que no hay ninguna persecución política, sino que son hechos contundentes que se han realizado y que la mayoría de la sociedad los conoce, y que por eso el Ministerio Público está actuando de esta manera contundente. ¿Va a cambiar esto en Honduras? Porque también acusar a alguien sin pruebas no es fácil. No pero debería ser Es delito. correcto. Pero lo han Y es hecho. delito Pero también. lo han hecho. Sí. Sí. Pero ¿y si hay pruebas? ¿Usted cree que esto va a cambiar? Pero dígame, Raúl, pero, o sea, usted vio los videos de esos camiones de bomberos, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Eran saltarines, ¿no? Que no tenían las especificaciones técnicas para poderlos utilizar el cuerpo de bomberos. Yo creo que ahí, a la vista de los ojos, está la situación. Claro, el Ministerio Público tiene toda la información seguramente técnica de esto para poder presentar un requerimiento fiscal. Sí. No niego yo que en otros momentos se hayan presentado requerimientos con pruebas, digamos, falsas, ¿no? O fabricadas. Fabricadas. ¿No? En el tiempo. Como lo dice el abogado Leonel, en el golpe de Estado, por ejemplo, seguramente hay algunas pruebas que se dieron en ese caso, ¿no? Claro. Y que los jueces... Se aclaró que no fue la Fuerza Armada. Mire, yo ahí dicen que fue un civil, ya salieron unas grabaciones, hay testigos, ya salió el dictamen referente a eso. Las bolsas negras. Yo creo que igual el caso de la muchachita del Central, ahí están los dictámenes médicos. Creo que los que estuvimos ahí en ese día, realmente podemos decir si realmente fue un civil. Los militares estaban ahí cerca, ¿no? Y los que estuvimos ahí... No, pero, hay un dictamen. No, pero quien mató a ese muchacho era alguien que estaba a favor del golpe de Estado. Ahí no sé. Yo no puedo llegar hasta el pensamiento de esa persona. Porque hay situaciones que se fabrican. Militares que dispararon en contra de las personas que estaban ahí reclamando por la democracia, ¿no? Bala viva. Hay situaciones que se fabrican. Bueno, yo no sabría decirlo porque no estoy dentro del Ministerio Público, claro. Pero sí creo yo que en estos casos realmente se tienen los argumentos necesarios para proceder en este momento. No hay ninguna persecución política. Todos los casos que demostró la Maxi, todos los casos que ha demostrado Uferco hasta este momento y otras fiscalías como UNAF, por ejemplo, tienen los requerimientos. O no van a decir, por ejemplo, que los 7.000 millones de lempiras que se drenaron del Seguro Social no tenían las pruebas, ¿no? O sea, se tenía toda la prueba contundente contra esta persona. Ahora, como dice el abogado Arévalo,
si estuviéramos la ley de colaboración eficaz, estas 5 personas, ¿ustedes creen que solo serían 5? ¿O sabrían a dónde fueron, a qué campaña política fueron estos fondos del Seguro Social? ¿O los de los hospitales móviles? ¿A qué campaña política fueron estos fondos que el mismo fiscal Chinchilla dijo que habían ido a paraísos fiscales en el Caribe y en Panamá, ¿no? Yo creo que ahí el Ministerio Público camina con paso firme, pero todavía falta camino por recorrer y que debemos de transitar ese camino para hacer una profilaxis de todo este Ministerio Público y de los operadores de justicia para darle resultados a la sociedad, que el Ministerio Público es el representante. Mira, pero hay que ser justo con las investigaciones y ojalá que los actuales fiscales, voy a ponerme de ejemplo, voy a contar esto, que los actuales fiscales acusen a personas que tengan pruebas. Sí. Y no acepten cosas, libelos, ni cosas inventadas. Chismes de pasillo. Mire, Claro. cuando yo era secretario de la presidencia, me sacaron que tenía 350 millones. Que era dueño hasta de un edificio. Que tenía en Sky, no sé qué. Sí. Que tenía atrás de la casa del ingeniero Carlos Flores, presidente del país, que yo tenía 200 manzanas en Valle de Ángeles. Tuve que ir a Valle de Ángeles, a la alcaldía Jacar, que yo no poseía nada y todo eso. Claro. Cosas inventadas. Exacto. Que el fiscal de aquel entonces permitía. Un fiscal no debe hacer eso. No, no debe. Claro que no. Por ejemplo, los miembros del Partido Nacional que estuvieron en el gobierno y fueron correctos, no tienen por qué acusarlos de nada. No hay Así por qué es. incriminarlos. Por eso no se puede la generalizar. gente no se puede prestar. Como Claro. también la señora que se prestó a levantar expedientes falsos contra funcionarios del Poder Ciudadano, esa señora la deben investigar Así es. y proceder contra ella. Porque eso no es correcto. No es correcto. No, no. desde mi punto de vista. ¿Cuántos funcionarios correctos hubo en la administración de Juan Orlando? Me imagino que muchos. Así es. ¿Ah? Y muchos renunciaron porque no querían seguir el Exacto. proceso, ¿no? Muchos lo hicieron, dijeron, no, yo no participo presidente y me voy. Claro. Muchos de ellos, ¿no? Ahora muchos se quedaron ahí, ¿verdad? Ajá, Ahora y los que desconocen. hicieron cosas que respondan. Acá así es. Así es. Yo cuando fui auditorio y vi un caso en el gobierno de Maduro de acto de corrupción, lo presenté ante la Contraloría, inclusive fui amenazado a muerte en ese momento. Fui donde 2 periodistas a darle copia a todo el expediente por si me mataban. ¿Sabe quién le dio una copia? Pero enterita, en este mismo canal, a Eduardo Maldonado. Y le dije, mire, si a mí me pasa algo, usted tiene la información. Hace años, fue hace muchos años atrás. Desgraciadamente se presentó todo, pero no sé si... Mire lo que, Se durmió. mire No lo que siguieron. dice Leonel. Yo pienso también, colegas, que deben para nosotros tener una eficaz persecución de la corrupción también no solamente es de endurecer las penas a los corruptos y tampoco solo pensar en la ley de colaboración eficaz. Yo pienso que deberíamos de pedirle a los países mayor cooperantes en Honduras que nos ayuden, que presten colaboración también en un programa de protección de testigos. Porque hay un gran problema en este país. No tenemos bien definidas las políticas o una ley de protección a testigos. Aquí, ustedes como abogados, colegas, lo saben, que aquí los testigos protegidos todo el mundo sabe quién es. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Vámonos también al lado humano de las personas que se han prestado por errores o por debilidades mentales o por tentación en participar en actos de corrupción y que quieran mostrar un verdadero arrepentimiento y quieran, como dicen, a la ley del cartel de los sapos y reparar el daño y hablar y entregar y decir, participamos todos y hacíamos esto así, así. Es importante pensar en eso, de la protección a estos testigos. Estamos pensando solamente en la ley de colaboración eficaz, pero ¿qué va a pasar con todos aquellos, como decimos en el algor popular hondureño? Todos aquellos que canten, los que pongan dedo. Entonces también hay que pensar en eso, porque yo estoy muy seguro que hay muchas personas, incluso me atrevería a decir que de todos esos miles de millones de lempiras que han sido drenados del erario público, están en poder de un par de decenas de miles de personas. Como vuelvo y reitero, es imposible que pocas personas participen en tenebrosos actos de corrupción, en cosas tan
erizantes, tan estrambóticas en contra de las arcas del Estado y la sociedad hondureña. Debemos de reflexionar, debemos de pedirle más humanismo. Hablando más humanismo. de reflexión, me escribe un amigo que jugó conmigo en los barrios y colonias. Jugamos en Las Brisas, jugamos en el ¿Fútbol? Virichiche, sí, claro. Sí, yo fui buen futbolista. Bueno, no de primer nivel, pero no era malo. Delantero. Jugué, no, volante. daban chamba? Volante. No me daban chamba tampoco. Se lo ganaba. No, para empezar en el colegio. Ahí está. De ahí Rubén Guifarro me llevó a la pretemporada del Motagua, por eso soy Motagua. Eso. De ahí jugué con Miguel Escalante en la Liga Mayor y con Popo Godoy. No, sí le hacía. Y así. Me dice ese amigo que vive en La Vega, donde hemos jugado juntos también. Raúl, buen día. O sea, no es un hombre adinerado, ni un filósofo, ni... Claro. Sale mejor pagar la condena y después quedar millonarios para muchos. Aseguran sus generaciones sin problemas. Así es. Ya Qué hay varios interesante, casos así. qué interesante eso, es cierto. ¿Pero por qué, licenciado Raúl? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mire qué interesante el comentario. Sencillo, viene alguien y dice, dele usted a una persona que no está acostumbrada a manejar poder político ni poder económico, dele usted que maneje una cartera ministerial con un alto presupuesto y va a hacer esa conversión matemática. A ver, me robo 20, 30 millones, voy a estar preso 2, 3 añitos, así como están las penas. Pienso yo que ahí también debe de revisarse la ley de privación de dominio, debe de revisarse la ley de lavado de activos y ser más severa. Todo lo que proviene, la riqueza que proviene del erario público, indistintamente que sea traspasado a la primera, segunda, tercera o cuarta generación, debe de retornar al erario público. Y es más, deben de ser más severos. Todo aquel funcionario público que es corrupto y se roba el dinero público, que se le quite lo que se ha robado y hasta lo que no se ha robado, en castigo, a ver si se van a animar a andar robando el dinero público. Mire, por ejemplo, Raúl, la Maxi tuvo dentro de su equipo técnico una fiscal que trabajó en la unidad técnica contra el cartel de Cali. O sea, ella desmontó todo el aparato financiero del cartel de Cali. Ella. Ella allá en Colombia. ¿Fue a Colombia ella? No, ella es colombiana. Ah, okay. Y vino acá a la Maxi. Era parte de la misión. Era parte de la misión. Parte de la misión. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Gente, por ejemplo, una de las cosas que debemos de proteger nosotros, por ejemplo, es la unidad de inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Es una unidad que funciona a la perfección. Tiene tecnología de punta, creo que patrocinada por los Estados Unidos y otros gobiernos, porque ahí podemos saber la ruta del dinero. Las redes criminales sufren cuando usted le toca el tema financiero, cuando usted le toca el dinero, cuando usted le toca las empresas que han creado, los taxis que compran, los puestos, aquí hay puestos, por ejemplo, que usted va al mall y que nadie entra nunca y siempre están abiertos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que investigarlas, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos una inteligencia financiera y también fiscales capaces, certificados internacional, por ejemplo con la CICI, para llegar hasta el final de estos asuntos. Sí, voy a hacer dos anuncios. Alistar eso que me manda don Roberto Ramón Castillo, pero primero cuando dije, mire cómo es la gente, gracias a que poneme esa foto de futbolista. Mire. No, por los que no les creyeron, ¿verdad? Mire, ve. No, pero la verdad que en ese equipo está Mario Moncada, que está agachado el primero a la izquierda. Mario Moncada era defensa central del Motagua, Roberto Muñini Escalante era defensa de Motagua y Carlos Ignacio Cruz Padilla era volante izquierdo. Todavía los sábados jugamos con Carlos Padilla, el que está abajo, el primero a la izquierda. Sí, primero a la izquierda. Feliciano Guardado, la verdad él es Cruz Azul Escoto y Ricardo Brand. Ahí está el licenciado Raúl. Cruz Azul Escoto, Ricardo Brand, subilo prueba para ver indubitable. A Mario Moncada. No, esa es una final gubernamental en el campo El Palenque en San Pedro Sula. Ahí nosotros jugábamos con la alcaldía, todos futbolistas, todos futbolistas de primer nivel, excepción yo que estaba estudiando. Y bueno, gracias al amigo que me envió la foto. Volante centro. No, me imaginé para jugar de titular con ellos. Era como Mago Guevara. Fue indubitable. Sí, era fuerte, yo pateaba. Bueno, fui titular con Popo Godoy, con
Miguel Escalante, con varios entrenadores. Escalante no se hizo entrenador. Rubén Guifarro me llevó a una pretemporada de Motagua, pero gracias. Aquí ve, mire, dice Licona que jugaba a la par, es cierto, también jugué con Coyo López. Bien, y Luis Maradiaga me dice, al fin creo que jugaste. Yo a Luis le decía, Luis, porque era buen marcador Luis Maradiaga, pero siempre empezó a jugar viejo. Le decía, quita la pelota y me la das a mí, que yo soy el que pienso. Bien, ¿por qué? Pues de don Roberto. Bueno, ahí está el ejemplo. No vamos a preguntar en qué año. Bueno, pero no es paja. Pues. Bueno, recuerde que fui comentarista deportivo, algo que me encanta. Gracias a que pude participar el otro día en un partido México-Jamaica. Ahí narré, comenté en la Copa. Esto Copa es del Centro de Cáncer Enma Romero Callejas. Me lo envía don Roberto Ramón Castillo, que me dice: se denuncia invasión de los predios y edificaciones del Centro de Cáncer y Desidia de las autoridades. La Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer y el Centro de Cáncer Enma Romero de Callejas con suma preocupación a las autoridades correspondientes. Le voy a preguntar al abogado Navas después a quién hay que dirigirse, que en los últimos días el Centro de Cáncer Enma Romero de Callejas está siendo víctima de actos de usurpación por invasores de oficio que sin mostrar ningún documento o título de propiedad han llegado a ocupar predios, propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que desde hace más de 30 años ha sido dado en posesión a favor del Centro de Cáncer. 2. Que actualmente se encuentra invadido un edificio que fue construido por el Centro de Cáncer en colaboración de World Opportunity International, donde por muchos años funcionó el proyecto Amor y Vida, edificio que desde hace una semana fue tomado con violencia, llegando los invasores a retirar cerraduras y cadenas para ingresar a la propiedad, reiterando el manejo que ahí se encontraba. Que en la última semana dichos invasores han iniciado operaciones de construcción sin acreditar su derecho de dominio ni el respectivo permiso de construcción, lo cual está generando contaminación descontrolada y vulnerando las condiciones ambientales para los pacientes con cáncer. Incluso están realizando actividades de venta de bienes raíces. Por lo tanto, representando esta situación una gran amenaza para el Centro de Cáncer, los pacientes, personal y el equipo de alta tecnología que asiste a la salud de los hondureños. Y en vista de la vulnerabilidad a la propiedad privada y al derecho de posesión, solicitamos la inmediata intervención de las autoridades competentes para detener estos actos ilegales que están afectando el Centro de Cáncer Enma Romero Callejas y a los vecinos de las colonias Lomas del Guijarro Sur, Calle Sofía. Ministerio Público debe ser. Y también interponer una reivindicación de dominio. Reivindicación de dominio ante el Tribunal Civil, para que tienen que poner un abogado para que ellos funcionen de esta manera, ¿no? Pero sí debe ser el Ministerio Público también, si hay algún delito ahí que tenga que ver con usurpación. Tienen que contratar abogados. Pero ¿y eso cómo pasa algo aquí? ¿Cómo pasa algo así? Bueno, es que a veces hay usurpaciones puras. Hay que saber tener mucho cuidado con la tipificación de ese delito, porque hay usurpaciones puras, que son netamente usurpaciones, cuando una persona sin ningún respaldo o un justo título pretende llamarse dueño de algo que otro tiene otro justo título, que eso también es corrupción. Ya que se dio lo de Enma Romero, mire, licenciado Raúl Valladares, sería interesante que usted hiciera un programa, un foro, que la problemática, el 100% de los problemas de tierras en Honduras es por la corrupción en el Instituto de la Propiedad. Ahí inscriben hasta 4 o 5 escrituras públicas sobre un mismo bien inmueble. Eso no es posible. Ahora, y también han inscrito un montón de escrituras públicas sobre títulos ancestrales de propiedad de comunidades que están registrados y han sido reconocidos. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde yo pues le digo a los colegas que se dedican a dar asesorías a empresas públicas o al mismo gobierno o a personas particulares comunes y corrientes, que sepan hacer tractos sucesivos, de propiedad, porque hay mucho colega que desconoce la manera de hacer un tracto sucesivo de propiedad y es responsabilidad de un asesor legal asesorar bien a la empresa o a la persona que ha contratado sus servicios para que pueda detectar cualquier anomalía que pueda tener en su tracto sucesivo una propiedad. No, y la materia civil para mí es más peligrosa que la penal, porque han matado más abogados por materia civil
que abogados por materia penal, aunque parezca Así es, mentira. Leonel. Es cierto, Leonel. así Porque es. la gente, el dinero mata por el dinero. Mata. La gente Sí. mata por una casita, por un terreno, o si un abogado está en una reivindicación de dominio de un predio grande. Para mucha gente lo más fácil es matar al abogado y que... Piensa que y más. no es cierto, Y porque no va es cierto, contra porque otro llega abogado. otro abogado y Sí. llega otro y otro. Entonces, no, por favor, no tenten contra los abogados. Exacto. Nosotros hacemos un trabajo. Un trabajo profesional. nada más. Me dice aquí alguien que me quiten de pantalla porque me veo emocionado contestando un mensaje que me está hablando de fútbol la gente. Fue bomba esa foto. ¿Es posible que los casos de corrupción que se habrían cometido en los últimos años se vendrían conociendo hasta en la siguiente administración? No lo sé, o sea, Entiendo que una investigación para hacer una acusación lleva un montón de tiempo, ¿no? Mire, Raúl, el problema es que muchos de estos funcionarios, por ejemplo, que ahora están procesados, ni firmaron, ¿no? Por eso se necesitan herramientas, como hablábamos, de la ley de colaboración eficaz o la protección de testigos, para que estos testigos puedan decir, mire, el que me dio la orden fue este me dijo, ¿no? Pero, mire, el tema financiero, por ejemplo, el tema forense, destruyen documentos. Usted sabe que los bancos, por ejemplo, destruyen Cada 10 documentos cada 5 años. Y después de 5 años no se puede recuperar la información. Y hay que cambiar la ley sobre eso. Cambiaron la ley de lavado de activos, ¿no? Donde invertía la pretensión del Ministerio Público y ahora la carga procesal era del Ministerio Público y no de la persona que le encontraban $50,000, ¿no? Entonces todo ese tema lleva a una investigación para tener todas las pruebas contundentes y poderlo presentar. Esto no es de un día para otro. Tiene que haber fiscales especializados en crimen organizado, en corrupción. No es cualquier fiscal que puede llevar este tipo de casos. Y por lo tanto, eso lleva tiempo y también un respaldo. Mire, una vez fui a hacer una investigación sobre un tema de criminalidad organizada y corrupción en San Pedro Sula. Y el fiscal que llevaba los casos de corrupción de alto impacto en San Pedro Sula no tenía carro asignado y tenía que trasladarse en taxi desde el Ministerio Público hasta los juzgados, en taxi, ¿verdad? Colectivo. Entonces, si usted no le da la seguridad a los fiscales, usted no le da la seguridad a los oficiales, entonces no va a poder tener, digamos, la contundencia para hacerlo, porque aquí han demostrado que, como lo dicen los abogados, estas redes de corrupción tienen capacidad de fuego y que pueden atentar contra fiscales, contra jueces, y ya se han visto jueces muertas, fiscales muertas por este tipo de cosas, ¿no? Recordé lo que usted dijo en Lavallato de Brasil, en ese caso de Brasil, de Odebrecht. Odebrecht de corrupción, y que ese Odebrecht en varios países de Latinoamérica O los Panama Papers. repartió billetes. Sí, claro. Pero la pregunta es, esa serie que presenta Netflix que se El llama Mecanismo. Mecanismo, Sí, en Honduras hay fiscales así. claro. Mire, aquí hay fiscales, y eso hay que valorarlo, ¿no? Aquí hay fiscales, jueces valientes, ¿no? Que nunca se han prestado, o que creo yo que no se prestan al tema de corrupción, sino que son frontales, ¿no? Y yo creo que hay que darle también un crédito al abogado Luis Javier Santos, ¿no? Ha puesto en la primera línea de combate el tema de la corrupción. Y hay otros que están detrás quizás de ahí trabajando en los tribunales con respecto a estos casos. Pero hay que darle la seguridad. A los jueces anticorrupción, Raúl, les quitaron los carros blindados. ¿Cómo usted va a dictar contra un gran político o contra alguien que tiene poder en este país una sentencia condenatoria cuando sabe que tiene que irse con su hijo a dejarlo a la A los escuela? jueces les quitaron los carros blindados. Los carros blindados. Para dárselo a los diputados. No lo sé, o sea, en el Argueta, el Leonel presidente... tiene que saber a quién se los El dieron. presidente se los quitaron y ellos andaban ahora, tenían que ver cómo se iban en el carro, no juntos, porque son casos de corrupción de alto impacto. No estamos hablando de 2 centavos, ¿no? De que alguien le cobró por un papel. Estamos hablando de millones y millones de lempiras, Raúl. Miles de millones. Por lo tanto, necesitamos también protección a testigos, sí, Exacto. pero protección también A los a funcionarios nuestros operadores de judiciales y de justicia. Porque si no, no se van a atrever a condenar o acusar a una acción de este calado. O se puede crear la figura Pero- del sin rostro, Sí, pero del funcionario actualmente investigador sin rostro y muchos del hijos juez de sin muchos rostro. funcionarios los llevan en carros blindados a los colegios, actualmente. No, y eso, Pero hablo de jueces, hablo de fiscales. No, jueces y pero, fiscales, Leonel. pero enfócame, lo que él está diciendo, Que se les quitó. el que quiera mandar a sus hijos a la escuela, mándenlo en su carro. Sí. O en Uber. No, mándenlo en su carro. ¿Y cómo en es su que carro. hijos de funcionarios? Funcionarios. Yo he conocido a los presidentes del país en los últimos
este caso. Funcionarios les van a quitar los carros, y no son de ustedes. Son rentados. Vivan su realidad, hombre. Si Son no tiene rentados. carro, si usted no ha podido comprar un carro blindado, que son carísimos, y el mantenimiento de los carros blindados, para que lo sepan los funcionarios, es carísimo porque el peso del vidrio daña las llantas, daña los vidrios, daña los amortiguadores, El desgaste es más frega rápido. los frenos. O sea, una persona que no tiene recursos no puede tener un carro blindado. Estoy de acuerdo con el abogado Navas de que deben los jueces tener protección. Sí. Así Pero es. un montón de diputados ahí que andan en carros blindados, que son del Estado. ¿Para qué? ¿Y por qué no? Los funcionarios públicos, como dije al inicio, ¿por qué no van en sus carros? Yo iba en mi carro a trabajar. Ah, no, así como van los funcionarios públicos de baja y de media escala. Bueno, esos al carros- abogado Navas, porque usted llegó, yo llegué primero que usted llegó después, hoy aquí al canal. Usted fue el último en llegar. Yo fui el último. Pero el primero en el corazón. Yo me quedé un rato en el carro y lo vi que, por cierto, yo tuve un carro como el suyo. Y que estuvo un rato y le dije, porque yo no vi carro cuando ¿Me yo vi. vine Hardy? No, me vine en Uber. En Sí, Uber, porque tengo mi carro en reparación y yo tengo, como le digo, tengo que cumplir con lo que tengo, ¿no? Con las necesidades. Exacto. Entonces yo no ando en Prado, no ando en ningún carro blindado, ¿verdad? Cuando estábamos en la Maxi, de alguna forma sí teníamos algún tipo de protección, sí. pero en este momento yo siempre le digo a mi familia, ¿no? Yo puedo tomarme un café en cualquier lugar porque no le debo nada absolutamente a nadie, ¿no? Pero la gente que anda en esos carros quizás, o que tienen, seguramente tienen algún vínculo con alguna situación y que no tienen... Les voy a contar una pasada ayer. Aquí enfrente al edificio Rosenthal. Yo iba para el estadio, iba a ver al poderosísimo Motagua, que ayer ganamos. Felicidades. Gracias. También felicito. No, por eso es que yo le digo que Felicidades cuando a los ganamos los motahuenses. Motagua es feliz y cuando perdemos ya estamos acostumbrados. Así que Sí, ya no es una cruz. sí, ya no es una cruz. Mire, vi dos carros, un Pickup nuevo, una Prado con luces y otro atrás. Y entonces se metieron ahí al edificio y los alcancé. ¡Ey, ahí va la presidenta Xiomara! Les digo. ¿Saben qué hizo el guardaespaldas, uno de ellos? No engañó, no. No, echó a reír. se empezó a reír. Se rió del mismo funcionario que iba ahí, que después va a andar a pie, Sí, sin así carro, o en el carro de él, sin guardaespaldas. El guardaespaldas que le puso, va la presidenta Xiomara ahí vos lejos. Y se empezó a reír. No, riéndose del que iba. Es la realidad, hombre. Que vivan los Sa- gobiernos ¿sabe ricos qué? en país pobre. Mel no es así. Mel, No, que es el jefe de todo eso, En moto, en el, bicicleta. je- el en jeep. jefe de Mel, la jefa de Mel es doña Xiomara. Pero Mel es el jefe de los otros también. Y Mel no anda con esos cuadros. El otro día, ya días, yo iba una vez con Mel ahí, en el carro, yo iba manejando. Y había una gran cola. Y le dije, Mel, yo al presidente en privado lo trato de vos. Somos aleros, amigos. Mel, pedí la vía ahí. Yo creí que no lo iba a hacer, porque lo pueden insultar, unos a favor, otros en contra. Mel bajó el vidrio y pidió la vía. Comandante, le dijo la gente. Sí, claro. Pero, o sea, Mel es más humilde que muchos actuales funcionarios. Ahí sí estoy con usted, que cuando yo veo las cosas justas, muchos funcionarios se equivocan. Y si le pedimos que nos invite a tomar sopa a un mercado, nos invita. Dígale que nos invite a Mel a tomar una sopa a un A Mel mercado. le gustaban unos pasteles todos duros de perro allá en Suyapa. Le encantaba. De la pasteles plaza, duros. en la Sí, plaza. aquella plaza. Bien, conclusiones, abogado, nos vamos. Bueno, una, agradecerle a usted por su invitación. Otra, que qué bueno que reconoce que el gobierno anterior hizo algunas causas positivas, por ejemplo, la creación de estos juzgados. El poco tiempo que estuvo la MASI, pues nos ayudó a los hondureños a poder ver la magnitud de la corrupción en el país. El hecho de que se capacitaron muchos jueces que hoy todavía siguen en el Poder Judicial, el Tribunal de Sentencias, Juzgados de Letras, con jurisdicción nacional. Esperemos de que el actual fiscal haga su trabajo, que lo haga bien, tiene la confianza en este momento de los ciudadanos y que se vaya mejorando todo aquello que se ha creado, pues lo que esperamos que se mejore. Y a los diputados decirles que deben legislar para los hondureños
y ya dejarse de tanto medición o cálculo político, porque los hondureños todos los días comemos y todos los días vivimos. Gracias, don Raúl. Gracias, el abogado Leonel Núñez participando esta mañana. Abogado Alex Naves, gracias, sus comentarios. Gracias, Raúl, por la invitación. La única forma de reconstruir la democracia y el Estado de Derecho es mediante la justicia. Las personas que han cometido delitos contra la sociedad, contra la administración pública, deben de enfrentar la justicia. Y el castigo debe ser, digamos, la primera etapa que podamos reducir la impunidad y construir un mejor país. Si los corruptos o los narcotraficantes o los delincuentes andan libres, la sociedad va a seguir su mismo ejemplo, y eso debemos de cortarlo con instituciones fuertes, con el apoyo al Ministerio Público, a los jueces valientes que han estado ahí en el primer dique de batalla para reducir los efectos de la corrupción. Ojalá que el fiscal general haga lo que dijo: voy a hacer historia, y esa historia la espera la sociedad hondureña como agua de mayo para poder reconstruir este país que tanto lo necesita. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, el abogado Alex Navas. Abogado Carlos Arévalo. Licenciado Raúl Valladares, muchas gracias por la invitación, por haber compartido con el colega Leonel Núñez, el colega abogado Alex Navas, este importante tema. Señor funcionario público, confórmese con el sueldo que tiene mes a mes y todos sus beneficios. No robe el dinero público. Dele gracias a Dios y a los futuros funcionarios públicos y a los que estuvieron en un pasado que cometieron errores, tienen que darle cuentas al pueblo hondureño indistintamente el partido político que sea. Den gracias a Dios por la oportunidad y la confianza que les dio de ser funcionarios, pero no vayan a robar el erario público a costillas de la miseria. De gracias a Dios que tiene un sueldo fijo, porque hay millones de hondureños que hacen malabares ni con un salario mínimo. Exijamos como sociedad hondureña el combate frontal a la corrupción a cualquier gobierno indistintamente que sea. Pidamos el fortalecimiento de las instituciones que tenemos hoy en día como el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia y Procuraduría General de la República, que hagan un verdadero trabajo de protagonismo, porque la política en este país no es para lucrarse unos pocos a costillas del dolor de muchos, y que Dios nos bendiga a todos los hondureños. Gracias también al abogado Carlos Arévalo, a ustedes por darnos la oportunidad de ingresar a sus hogares. No nos cambien un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Gracias.